El engaño del pecado. La mañana de un domingo me encontré con un joven que estaba sentado a la orilla del camino y pasé yo y lo vi sentado con unas muletas a un lado y de pronto noto que él está llorando. Me acerco y le digo: caballero, Dios te ama. Él me mira y dice: Dios no existe. Yo le digo: ¿por qué lo dices? Dios existe y Dios te ama. Y él me dice: si Dios existiera, yo no estaría en las condiciones que estoy. Mire cómo estoy de enfermo. He tenido una fractura intramedular y le habían hecho muchas cirugías. Parece que pierde su pierna derecha. Y mire cómo estoy. ¿Dónde está Dios? Mire cómo estoy sufriendo. Perdí mi hogar, perdí mi empresa. Yo dije: cuéntame, ¿qué te ocurrió? ¿Qué te pasó? Y sostuve un diálogo con él. Después de un rato de hablar con él, me dice cosas que uno hace y no hace bien hechas. Y me contó la historia. Tuvo una aventura con la esposa de su vecino y después de varios meses de tener encuentros, fueron descubiertos y el esposo de la muchacha descargó una pistola sobre el cuerpo de ellos y entonces dijo: gracias a Dios no nos mataron, pero mire cómo quedó mi pierna. Parece que la voy a perder. He tenido varias cirugías debido al problema de infidelidad. Perdí mi hogar, perdí mis hijos, perdí la empresa que tenía, perdí mi salud, estoy solo, no valgo nada. Entonces le dije: pero Dios te mandó a que hicieras lo que hiciste. Y me dijo: no. Entonces comenzamos a hablar de la manera que el pecado engaña a la humanidad. El pecado promete cosas que nunca puede cumplir. A él le prometió placer, le prometió felicidad, pero mire cómo resultó en una tragedia que hubiera sido ser de mayores proporciones. Afortunadamente no hubo pérdida de vidas, pero sí la pérdida de un hogar, bueno, de dos familias, niños que quedan sin padres, él sin salud, desempleado, todo por las consecuencias del pecado, que es un engaño. De allí que nos dice Hebreos capítulo 3, el versículo 13 nos dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña a la humanidad. El pecado engaña al ser humano. De allí que necesitamos escuchar la voz de Dios, en tanto que se dice hoy: no endurezcáis vuestro corazón por el engaño del pecado. Hoy Dios está llamando a hombres y mujeres, a toda la humanidad, a que nos demos cuenta que hay una mejor vida de la que el diablo ofrece, la que el pecado promete, del placer que el pecado ofrece, que finalmente termina en tragedia, en desgracia, en desilusión, en vidas arruinadas, familias frustradas, y muchos han terminado inclusive en el suicidio, otros en una cárcel, todo porque el pecado prometió cosas que nunca puede cumplir. La única manera de poder escapar de la corrupción del mundo es estando en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos guarda de todo mal, Él nos guarda del pecado. De hecho, que Él murió por el pecado. De hecho, que Él quitó el pecado que destruía a la humanidad, pagándolo en el madero, en la cruz del Calvario, donde Él fue molido, fue lacerado, donde Él fue coronado de espinas para quitar el pecado de la humanidad. En Cristo hay una vida nueva, en Cristo hay una vida maravillosa, en Cristo hay una vida libre de esa influencia del pecado que arrastra a la humanidad, y se puede vivir bien, con una buena familia,
con una buena empresa, con buenos valores, con buenos principios, con alegría, con paz, con felicidad, y eso solamente lo podemos encontrar en la presencia de Cristo Jesús. Estimado amigo, Dios te llama hoy a una vida nueva, a una vida diferente, a una vida distinta. No te dejes engañar por el pecado. Es un sofisma de distracción. Él nunca va a cumplir lo que promete. Las consecuencias son desastrosas. ¿Qué hay que hacer? Venir a Cristo Jesús para que Él nos brinde la vida que el ser humano necesita, que las familias reclaman, que el mundo anhela, esa verdadera felicidad que solamente la encontramos a los pies de Cristo Jesús. Así que Dios te ama y Cristo es la verdad. Si el pecado te engaña, la Biblia me dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga grandemente.